Dice la Biblia en Jueces, en el capítulo 9 y el versículo 52 y 53. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Bien, no es muy amable la escena que esta mañana tomamos de la palabra para discernir. Más bien pareciera el titular de un periódico, quizás algo amarillista, donde se resalte un titular que podría ser: le rompió el cráneo con una rueda de molino. O otro podría ser: mujer airada logra vencer a un general de un ejército. O la guerra en las manos de una rueda. Ponle el título que sea, pero detrás de eso, llamemos mejor: Dios hace la guerra por nosotros. Porque ciertamente, cuando se trata de Dios, sus hechos van de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que es espíritu. No está ligado a una forma, no está ligado a una manera, ni siquiera a un método. Él es absoluto. Tiene señorío sobre todo lo que existe. Él puede, el día que se acaba el pan, fabricarlo desde su cielo y enviar un maná. Puede de una roca seca hacer que emane agua. Él no tiene problema con que alguien, para cruzar un río, detenga él la fuente para que entonces pasen sobre seco o incluso en el mar. Tienes un Dios que puede incluso, cuando te entregan una tinaja de agua, volverla vino. De ese Dios es que esta mañana estamos hablando. El Dios que pelea las guerras por nosotros. No sé qué guerra estés enfrentando ahora, pero puede producir oxígeno hasta de tus propios pulmones congestionados. Lo hemos visto. Tú puedes también incluso verlo a Él, atreverse a hacer órganos nuevos, porque ¿qué limita a Dios? Conversemos de eso estos días. Hoy quiero mirar un poco acerca de una historia que aparece en el libro de los Jueces. Es bueno recordar que los jueces es el listado de líderes que habría dirigido a Israel después de la muerte de Moisés. Es verdad que el primero y más importante con notabilidad es Josué. Pero después de morir Josué, varios jueces gobernaron cada sector que les había repartido la tierra. Puedes encontrarte a un Gedeón en el sector donde estaban los madianitas. Te puedes hallar también con un Sansón en la franja de Gaza enfrentando a los filisteos. Pero también te puedes hallar que la Biblia dice que las personas no actuaban según ni la directriz de los jueces, ni tampoco según la palabra de Dios. La Biblia repite una frase muy seguida en el libro para decir: y cada uno hacía según le parecía. Así que eran personas que no estaban en la nueva generación dejándose guiar por Dios. Ahora bien, en medio de todo eso, un hombre se levantó llamado Abimelech, pidiéndole a su misma gente que lo eligiese rey y lo considerara su líder. Hasta llegó un profeta a decir una parábola acerca de él, porque la gente sí decidió seguirlo. Y qué interesante, con esa parábola con que inicia este capítulo, se le estaba dando entonces un aval a alguien que prácticamente iba a actuar contra el pueblo de Dios. Abimelech, así se llamó. Y con Abimelech, elegido por la gente, elegido por los que no tenían temor de Dios ni le habían consultado a Dios si ese era el líder que él quería que ellos tuvieran. Con este comienza una serie de batallas donde, para conquistar, no solamente para Israel, sino para sí mismo, peleaba hasta contra su propio pueblo.
en una de esas batallas, escuche lo que dice la Biblia, llegó a pelear contra toda una ciudad. Y cuando la gente quiso huir de él, toda se escondió en una torre. Y en esa torre llegaron, y el mismo Abimelech tomó una rama de un árbol y prendió fuego. Y teniendo la gente de manera ya rodeada y acobardantemente, encendió fuego en la torre. Se dice que murieron alrededor de 1000 personas. 1000 personas quemadas solo por el fuego de la torre. Batallas que en el código de Dios no las permitiría jamás. Pero eso hizo Abimelech. Luego pasó a otra ciudad de la que estamos leyendo aquí. Y entonces llegó e hizo lo mismo. La ciudad de Tebes. La tomó, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y la gente rica de la ciudad. Cerraron la puerta y se subieron al techo de la torre. Y estando ahí encerrados, oiga, Abimelech llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, igual que había hecho con la otra torre, de 1000 hombres a los que mató. Pero no contaba con la sagacidad de una mujer. Y entonces viene la línea que les acabo de leer hoy. Dice: mas una mujer desde la torre dejó caer un pedazo de una rueda de molino. Y Abimelech, el soldado de las guerras sin límites, la guerra sin reglas, encontró que Dios también usó a una mujer para defender a esa multitud. La mujer de la que dice la Escritura, en su agilidad, toma un pedazo de rueda de molino. O sea, allá en la azotea de la torre se encuentra quizás con que habían desechos que la gente había colocado de carros ya destruidos que ya no usaban. Pero con ese pedazo de rueda, tirada por de la altura de la torre y por la fuerza misma de la caída, en un efecto físico, la rueda cae sobre la cabeza de Abimelech y le rompe el cráneo. Incluso en el orgullo que este hombre tiene a la hora de su muerte, dice la Escritura, entonces llamó apresuradamente a su escudero. Estoy en Jueces 9:54. Y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero le obedeció, atravesándolo, lo mató. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Dice el verso siguiente: así le pagó Dios, o sea que fue una guerra de Dios, a Abimelech el mal que hizo, porque no solo había matado gente acobardantemente, sino que mató a su padre, había matado a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquén, Dios lo hizo volver sobre sus cabezas. Siquén, quienes eran sus seguidores. Y una generación sobre maldición quedó. Oigan, de verdad que Dios sorprende. Y sorprende cómo puede batallar cuando un hombre se hace rebelde contra él y no sigue sus principios. Qué interesante esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué lecciones podríamos tomar de esta historia? Yo sé que hay más de una mujer por ahí con una sonrisa en su cara a medio ocultar. Pero en días como estos, donde la mujer en la sociedad, leían un libro, está tomando venganza de las humillaciones que del hombre vivió por muchos siglos, no de Dios. Fue humillada por el hombre. Fue humillada por el hombre que, guiado desde luego por su naturaleza injusta, también pecó maltratando a quien Dios le había puesto como su creación perfecta a su lado para que pudiese contar con su idoneidad. Pero el Dios justo, para él, hombre o mujer, cualquiera es igual a sus ojos, igual de valioso, tanto que puede usarlos
a favor de él o como sus instrumentos. Tenemos entonces 3 lecciones. Número 1, esta mujer fue usada como instrumento de Dios. Y fue tal la conciencia que ella tuvo de que podía también, no con jueces, no reemplazada por otros guerreros, porque ella pudo haber pensado, ¿y ahora qué hacemos en esta torre? ¿Cómo llamamos a Jefté, a Gedeón, a Sansón? Están distantes de aquí, estamos solos. No, ella dijo, Dios también me puede usar. Y lo deducimos porque decidió entonces actuar con lo que tenía. Dice ahí que habían varios señores de la ciudad en la torre, o personas ricas. Eso significa que el dinero o la nobleza del poder no es suficiente a veces para salir de una crisis. En días como estos hemos orado por personas que aún teniendo dinero no pueden salvar de la muerte a su familia. Y entonces deben de colocar toda su confianza en una oración. Sí, eso es lo que ocurrió con esta mujer. Decidió que dependería de lo que Dios le guiara. Estos hombres no lo hicieron. Otros soldados que habían, porque dice que habían hombres señores de la ciudad, el alcalde, el que dirigía, el líder, tal vez un militar. Tampoco lo hicieron los otros varones que habían, y menos las otras mujeres. Pero ella dijo, aquí hay una rueda, y este pedazo de rueda algo ha de servir. Y desde la torre la lanzó. Yo creo que tuvo un empujoncito de Dios, como la piedra lanzada por David. Y otros elementos más que uno podría mencionar y decir, Dios en esto entró. Dios no es practicante de la injusticia y no la quiso permitir. Como si fuera un misil teledirigido, llegó a la cabeza de Abimelech. Y en medio de tantos hombres que habían abajo para quemar esa torre, fue ahí, exacto donde tenía que dar, donde quebró su cráneo, el pedazo de rueda de molino. Sí, la altivez del hombre se redujo. El que consideraba que Dios lo había elegido y que Dios lo iba a respaldar porque tenía el favor del pueblo, ahora murió. Ese que estaba tan confiado, ya lo hice una vez, lo volveré a hacer. Quemé a 1000 en una torre, aquí volveré a hacerlo. Pero ten cuidado con la autoconfianza. Ten cuidado de pensar que como te salió bien ayer, hoy te vuelve a salir bien. Yo ya sé qué es eso y yo lo enfrenté y me fue bien. No. Abimelech, te confiaste en tus propias fuerzas, pero Dios le da la victoria al que lo tiene en cuenta para la guerra. Porque no es con espada, no es con ejército, es teniendo la presencia de Dios con nosotros que se obtiene la victoria. Aprendamos de la altivez de Abimelech, de que no se debe salir a la guerra sin Dios. Aunque tengas muchos soldados, aunque tengas muchas armas, Dios solo necesita un pedazo de rueda para acabarte. No vayas contra Dios. Este hombre ni siquiera consultaba a Dios si era su voluntad, si era su propósito llegar a una batalla de esa manera. Su metodología lo llevó a morir en su propio invento. Naturalmente, todos también confiaban en él y él confiaba en sí mismo. Era sostenerse sobre su propio brazo, como dice Jeremías, que maldito el hombre que confía en hombre y que pone su propio brazo como su escudo. Le va mal, y le fue mal a Abimelech. Aún muriendo en su orgullo, no quería que la gente supiera que se estaba muriendo. Oye, mátame, le dijo a su escudero, para que no se diga que una mujer. Él sí logró ver quién le mandó el arma que lo acabó. Que no se diga, no quiero esa mala fama. Pues hace tantos miles de años que esto pasó y aquí estamos hablando de la mujer que lo mató. Porque todos sus soldados y aún el que escribió estas líneas se dio cuenta. No valió la pena ocultarlo.
Oiga, qué interesante eso, ¿verdad? Qué importante que usted y que yo nos atrevamos a no ocultar cuando Dios mismo está colocándote una prueba para detener tu camino. Al contrario, quizás este hombre pudo haberse, conocedor de Dios, invocado su nombre para que le ayudase, pero no lo hizo. Quizás pudo haber pensado en una forma de cómo librarse, pero no lo hizo. Decidió él mismo en su orgullo ahogarse. No, prefiero morirme y que la gente no crea que una mujer me hizo esto. Terrible, ¿cierto? Encuentro personas que están endeudados y a punto de ser embargados, pero no queremos que nadie sepa eso. No, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Prefieres dejar a tu familia sin su casa? Pero también conozco, y no hace mucho, a una familia que cuando un banco iba a quitarles su casa, decidió acercarse y decirle a su iglesia: oren por nosotros, esa casa se la tenemos dedicada a Dios, y le pedimos a Dios que nos libre de perder el ahorro de todos nuestros años. Y la iglesia se unió, y entonces el Señor, a ese hogar que se humilló, que no guardó el secreto por soberbia o altivez o el qué dirán, no, le importó que el Señor pudiera de él tener misericordia. Y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, y claro que necesitas contarle a otro, entonces el Señor nos oye. Aquí hay necesidad de bajarnos y no creer que solos podemos. Por favor, necesitas ayuda. Recíbela de quien te la puede dar, de Dios, de su iglesia, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la columna donde puedes acudir cuando el temblor o terremoto llega. Ahí hay firmeza. Sí, acércate a tu pastor y pide ayuda. No dejes ahogar tu hogar si pasas una crisis matrimonial. No, prefiero que se diga que culpable fue él o ella y te divorciaste. Conozco parejas de jóvenes y me agrada ver eso hoy en día. Encontrar jóvenes recién casados y así como fácilmente dicen: pues yo aprenderé a cocinar solo mirando un canal de las redes y ahí me enseña y ya, pero no voy a quedarme gastando mi dinero en restaurantes. O si está muy lejos, admiro a los muchachos de los campos que dicen: está muy lejos una academia para tocar piano, así que voy a aprender con las redes y los videos. Y tenemos músicos ya en nuestras iglesias, allá en la ladera y profundo de las montañas. Tú tienes que actuar. Actuó la mujer con lo que tenía a la mano, pero mi querido Abimelech no. Abimelech quiso morirse en el orgullo. Que Dios bendiga a los matrimonios jóvenes, que no dejan pasar 20 años para entonces decir: se acabó mi hogar. Que actúan con las primeras crisis y buscan el consejo a tiempo. Ellos tendrán matrimonios duraderos. Sí, ya han aprendido que no se pelea la batalla solo, que hay que buscar a Dios. Y usted, hermano, que tiene años de matrimonio, por favor, ¿perderás a tus hijitos por tu orgullo? ¿Perderás la posibilidad de tener a tu lado esa mujer o ese hombre? Decide mejor llevar la vergüenza de ser alguien solo, cuando hoy puedes pedir ayuda y sobrevivir a esta batalla. Quizás esta batalla necesita la intervención de Dios. Es lo que quería compartirte esta mañana. La necesidad de que no peleemos solos. Finalmente, quien no se humilló terminó derrotado, pero aquella que se dejó guiar por Dios y que no le importó sus limitaciones, obtuvo la victoria. Salvó a sus padres, salvó a su marido, salvó a la ciudad.
Eso dijo Salomón en uno de sus proverbios. Y lo escribió diciendo en el Eclesiastés: quizás el ejército no logra a veces ganar la batalla, pero luego viene un hombre, aunque humilde, sabio, y logra reconciliarse con los enemigos y ganar la paz. Aunque tú seas el más pequeño de tu familia, aunque seas el más joven o alguien que no tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios, si tú te pones en las manos de Dios, tú podrás conquistar y podrás ganar la batalla.